Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en esta clase vamos a comenzar viendo o retomando un poco las ideas preliminares de la economía. Nosotros, los conceptos de la economía, nosotros habíamos, la clase pasada, habíamos trabajado sobre un video muy asequible, muy amigable, fácil de ver, de entender, así que creo que no lo podía haber hecho mejor. Si quería explicarlo, no. Este video eh, contiene las ideas quizá preliminares, propedéuticas más importantes respecto de lo que es la economía. Quizá para seguir, vamos a avanzar viendo o analizando cuáles son los factores de la producción. La producción es uno de los, es una de las actividades, o quizá la actividad más importante de una economía. La producción, eh, quizá inicialmente la economía se dedicó a estudiar la producción. En sus orígenes, los clásicos de la economía, que ya los vamos a estudiar, iniciaron sus discusiones con esto. Hay entonces determinados recursos que se denominan factores productivos que son empleados para poder eh, producir bienes y servicios. Esos bienes y servicios serán el producto o el resultado de un proceso productivo. Es decir, por un lado ingresa los recursos productivos, por otro lado hay un proceso y al final tenemos el output, como dice acá, que son el resultado son los productos. Los productos pueden ser bienes o servicios. Y en esos bienes, los servicios, en el caso de los bienes pueden ser el objetivo, puede ser de consumo, ¿eh? Bienes finales, son de consumo, o pueden ser otros bienes que se denominan bienes de capital, que son para poder producir otros bienes, ¿no? Este, son bienes que producen, que son utilizados, se denominan bienes de uso, para producir, o bienes de capital, también, para producir otros bienes. Y como una de las preocupaciones conceptuales que tuvieron los primeros economistas de la escuela clásica, aparece esta cuestión de identificar estos factores. Por un lado, existe la naturaleza o los recursos naturales, ellos lo denominaban factor tierra o tierra simplemente, la tierra, el trabajo y el capital. Obviamente que todo lo que nosotros tenemos, incluso eh, para poder lograr eh, llevar adelante servicios, no solamente la producción de bienes, sino la producción de servicios, necesitamos de bienes, y esos bienes, eh, materias primas, insumos, etcétera, esos bienes surgen de la naturaleza. Todo lo que vemos a nuestro alrededor proviene de la naturaleza. Yo ahora mismo estoy en una mesa que proviene es de madera, así que seguramente de algún bosque. Tengo enfrente mío una notebook. La notebook proviene básicamente de lo que es la industria minera, por todos los componentes que tiene. Y a esa naturaleza se le imprimió trabajo. El trabajo físico y un trabajo intelectual. Es decir, hubo alguien que diseñó, el trabajo intelectual, que diseñó en un equipo de investigación y desarrollo, no sé, seguramente en Estados Unidos o en Europa, diseñaron esta notebook, es un HP, así que debe ser en Estados Unidos,
diseñaron la notebook, y por otro lado el trabajo físico, que es la producción de la notebook, seguramente se hizo en Asia, así que bueno, China o en un país eh, de estos que se utilizan para hacer trabajos a maquila, bueno, seguramente ese digamos es la intervención del factor trabajo. Hubo bienes o factor natural, naturaleza, de la naturaleza se extrajo con el trabajo, que es el que transforma. El trabajo es el gran transformador de todo, ¿no? Y sin el trabajo no habría nada de lo que hoy por hoy vemos. Disponemos para nuestra satisfacción de las necesidades, no solo las básicas, sino las posteriores. Y por último, está el factor capital, que lo definen los clásicos. Capital puede ser capital físico o son las maquinarias, las herramientas, que ya hemos definido, los bienes de capital o bienes de uso. Por otro lado, el capital financiero, que es el dinero que tiene el capitalista, ¿no? El empresario. Y bueno, ellos definían la escuela clásica, ¿no? Cuando empezaron a trabajar, definían que había unos factores, o identificaron unos factores originarios que estaban relacionados con lo que originariamente había ocurrido, ¿no? A nivel histórico. Inicialmente estaba el ser humano con la naturaleza y tomó la naturaleza, la transformó y creó herramientas, ¿no? Bueno, todo eso fue sofisticándose a medida que la sociedad se fue volviendo más compleja, y en algún momento apareció alguien tenía una fortuna y empezó a partir de lo que es, digamos, este, una apropiación del trabajo y de la naturaleza. Esa persona o esas personas se apropiaron de una parte del trabajo, se apropiaron de la naturaleza, de una parte del trabajo, y eso lo llevó a poder acumular capital. Los marxistas dirían que este es un factor derivado, no tiene que ver con factores originales. Es una persona que en algún momento, no sé, monarca o fue, digamos, derivado de algún favor o algo que le extiende el monarca, algún título honorífico, y le da disposición o le permite disponer de determinadas tierras con determinada cantidad de súbditos, y para que fuera a defender ahí esa, esa región y hacerla producir. Y bueno, entonces ese señor feudal que era capital, digo, señor feudal en Europa, y después, bueno, hubo procesos similares en otros lugares también, eh, de, este, de la apropiación del trabajo y de la naturaleza por parte de algunos grupos. Entonces eso es lo que, digamos, da lugar al capital o al capitalista. Hay unos factores que se identifican como más modernos, que es la empresa, que es el gran organizador de, de todas estas dinámicas productivas. La empresa organiza ya con, ¿no?, llegada la complejidad una vez que se dio la revolución industrial, aparece en la empresa como el gran articulador y gran motorizador de todo el proceso de desarrollo posterior, y el Estado como regulador de la actividad de todas las empresas, ¿no? Entonces el Estado regula la actividad de las empresas, como regula la actividad de la sociedad en general, pero digamos, el Estado tiene esa función para, digamos, evitar los desvíos, bueno, algunas externalidades que a veces tienen que ver con el mal funcionamientos que no son adecuados al fin o a la función social que debe tener
la economía. Algunos más, otros menos, pero todos tienen un Estado que regula, ¿no? Todos tienen un Estado que regula. Bueno, hay determinadas retribuciones que ustedes lo pueden ver acá, cada uno de los factores. El dueño de la tierra, que a veces es el mismo dueño del capital o el mismo empresario, este, eh, digamos, a veces es una persona que está encabezando dos o tres de estos factores. El dueño de la tierra recibe un alquiler por esa tierra, el dueño del trabajo, los empleados reciben un salario, el dueño del capital intereses. Si no va al banco le van a cobrar intereses por capital prestado. Cuando se presta capital, hay cobro de intereses. Las empresas reciben utilidades o ganancia y el Estado percibe impuestos. Uno de los, entonces, de las problemáticas que tenemos que surge acá es, bueno, si tenemos producción, estos factores productivos, qué vamos a producir, cómo vamos a producir y para quién vamos a producir. Entonces, cada sociedad eh, define su manera de producir, de producción, qué es lo que produce, cómo y para quién. Eh, un país que está dominado por un paradigma y por una oligarquía que tiene, digamos, intereses en los sectores primarios, pasó en la Argentina con el modelo agroexportador y va a definir que lo que se va a producir son bienes primarios. Trigo sobre todo, bueno, ahora está la soja, pero en aquel momento era trigo. Eh, ¿Cómo lo iba a producir? También la parte más metodológica de cómo producir, qué métodos, qué sistemas, de qué manera, qué técnicas y para quién producir. Es decir, el producido de esto, ¿para dónde va? Hay una redistribución del ingreso en mayor o menor medida, de qué manera, o no, ¿no? Es un poco las problemáticas que se trata de trabajar o de definir, que son claramente, cuando hablamos de los problemas económicos, claramente estas problemáticas, eh, yo diría que ideológicas, ¿no? Claramente es eso. Bueno, como trabajo, lo que les voy a pedir, vamos a también tener dos videos, también cortos y muy accesibles, eh, que hablan de esta problemática. ¿Qué es lo que origina la riqueza de los países? En la medida que empezaron a aparecer las naciones y empezaron a, a definirse los límites geográficos, nacionales, ¿no? En Europa, sobre todo, estamos hablando, empieza a aparecer esta preocupación. A ver, ¿cómo puedo hacer para que mi nación sea más próspera y tenga más poder que el vecino o el que está del otro lado del Canal de la Mancha, ¿no? Entonces, ahí aparecen un poco estas problemáticas. En el siglo XVI aparecen la visión, el enfoque de los mercantilistas. Ustedes van a ver ahí de qué se trata todo esto, qué pensaba esta gente. De hecho, vinieron acá a América justamente en un afán mercantilista. Y por otro lado, los fisiócratas. Así que, digamos, esta pregunta, si bien es una pregunta, ¿de dónde surge la riqueza? ¿Cómo hago para ser más poderoso? A partir de la riqueza surge también el poderío económico, político, militar, etcétera. Bueno, todas esas preguntas no son nuevas, no vienen del siglo XVI con los mercantilistas, son anteriores, pero ellos se lo empezaron a preguntar digamos, a tener una política clara y a pensar y de alguna manera, en el caso de los fisiócratas ya es una escuela que empezó a preguntarse y a sistematizar todo ese pensamiento. Entonces, ahí la cosa trasciende meramente la idea, el marco de las ideas y pasa a una acción concreta, ¿no? Bueno, les dejo entonces con esto y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta. Saludos.